Shalom, ¿cómo están todos? Bueno, estamos aquí para nuestra clase de Tanya de hoy. Esta semana vamos a comenzar con el capítulo 31 y quería que mediten en esta historia mientras escuchamos la melodía, el Nigún de Simha, Nigún hasídico muy conocido y posiblemente ustedes ya lo conocen también. Hay dos capítulos ya que el Rebbe nos viene hablando acerca de cómo tratar el problema de Tintum Alev, la insensibilidad del corazón, la dureza, la impermeabilidad del corazón al amor, el temor, a la conexión con Dios. Entonces, para explicar esto y dar una alternativa al hecho de que la plegaria o el estudio o todo lo que sea espiritual no sea muy lejano a nosotros, que no lo podemos sentir en nuestro interior. El Rebbe trae una cita del Zohar diciendo que el cuerpo debe ser machacado, así como un árbol que de tan duro y tan grande que es no puede ser quemado para dar fuego y para cocinar, así también, entonces hay que hacerlo astillas, así también el ego de la persona debe ser machacado hasta que el corazón se abre. Y entonces, así se aplasta la citra ájara de su alma animal. Todos preguntamos todo el tiempo cómo se hace para eliminar el ego. El ego no hay que eliminar, lo que hay que eliminar es el citra ájara que hay dentro del ego. El instinto de supervivencia, el instinto del placer físico, del éxito, de hacer cosas buenas, todo eso nos lleva a vivir. Entonces no podemos dejarlo, no podemos eliminarlo, pero sí podemos utilizarlo para bien y transformar la arrogancia en el orgullo de ser elegido por Dios para hacer una tarea buena. Entonces una cosa es aplastar el ego y otra cosa es la depresión o la falta de autoestima. Y son dos cosas opuestas. Cuanto más uno elimina las partes malas que hay dentro de sí, eso le permite valorarse más, le permite ser más feliz. Y entonces después, en el capítulo anterior, da varios métodos para poder hacer esto. Para poder llegar a un sentimiento de corazón quebrado. Como dicen los sabios, no hay un recipiente más perfecto para recibir la bendición y la luz de Akadosh Baruj Hu que un corazón roto. Y ese corazón se rompió por el tema de haber machacado el ego. Se rompió la cáscara que impedía salir su luz y conectarse con el exterior. Entonces, cuando uno piensa en las veces que uno fracasó en poder llegar a ese objetivo, a poder tener logros espirituales, porque uno no pudo dar esa batalla tan dura que hay que dar contra el impulso del mal, y uno toma conciencia de que ese fracaso lo ubica en un nivel inferior a cualquiera de los semejantes que él vio a su alrededor, entonces eso lo ayuda, es una de las formas que lo ayuda a romper su orgullo y pensar que si yo hubiera estado en la situación del otro, que aparentemente me resulta fácil, que
quizá no lo hubiera podido pasar. Ahora, en este capítulo 31 el Rebbe nos trae algo más. Y ese algo más es porque todos estos métodos de de humildad, de humillación, de bajar el copete, digamos, como dicen en Argentina, romper ese orgullo, puede llegar a ser efectivo para eliminar el Timtum Alev, pero quizá puede traer un efecto secundario si no está bien aplicado, y ese efecto secundario es la depresión. Entonces, en este capítulo vamos a hablar acerca de este tema. Y entonces dice, aún si pensar larga y profundamente durante 1 o 2 horas acerca de las cuestiones previamente mencionadas, para ser bajo de espíritu y tener el corazón quebrantado, lo lleva a una profunda depresión, que no se sienta perturbado. Cuando uno entra en depresión, cuando uno siente que de repente pierde el incentivo y pierde la fuerza para hacer cosas, entonces eso lo deprime más. Entonces hay que poner un freno ahí. Entonces pensar. En hebreo, depresión se dice atzvut. Entonces dice el Rebbe, si bien es cierto que la atzvut, la depresión, deriva del plano de la Klipat Nova, no de la santidad. Ustedes saben que hay lo que es la Klipat Nova. Con respecto a la santidad, a la pureza, hay distintos niveles. Por un lado está lo puro. Puro quiere decir que son sentimientos o fuerzas que nos llevan a la Kedusha, que están del lado de la santidad, como todas las sefirot y todos los poderes interiores que hay en las sefirot, que están rectificados y vienen del lado del alma divina para servir a Dios. Por el otro lado, también están las klipot, las cáscaras que ocultan la luz. Entonces, por un lado están los recipientes y las sefirot correctas que revelan la luz, y están los recipientes que se hicieron tan toscos y gruesos que no solamente ocultan la luz, opacan la luz, sino que no la dejan salir, y eso se llaman klipot. Ahora, dentro de las klipot impuras hay 4 categorías. Están las 4 klipot completamente impuras, que corresponden a aquellas cosas que no pueden ser elevadas a la santidad, no pueden ser utilizadas para el servicio a Dios. Por ejemplo, los alimentos prohibidos o los elementos de idolatría, o justamente el Yetzer Hara, el alma animal, la parte del Sitra Achra, la parte más negativa que hay dentro del alma animal, que es el orgullo. El orgullo, la arrogancia. Y esa hay que destruirla. Y esas 3 klipot corresponden a las 3 mitzvot, las tres cosas que uno tiene que
entregar la vida y no aceptar hacerlas, que son derramar sangre. Si alguien me dice que yo mate a una persona sin ningún motivo, si no va a suceder algo, no sé, entonces yo tengo que dejar que me maten, pero no asesinar a alguien. Otro es las relaciones sexuales impuras, la violación, la relación con un pariente o con una mujer casada. Se llama Gilui Arayot. Entonces eso también pertenece a las 3 clipot impuras y hay que entregar la vida y no dejar. Y lo otro es la idolatría. De todas maneras, estos 3 aspectos hay que analizarlos, como todas las cosas tienen sus matices, pero es en general esos 3 asuntos. Entonces esos 3 asuntos, como ven, son temas capitales, temas que la Torá ha puesto cercos y ha puesto muchas advertencias y muchas leyes para no transgredir esos 3 preceptos, esas 3 acciones. Pero hay otra clipa que se llama clipat noga, que es algo intermedio. No pertenece a la santidad, pero noga quiere decir un brillo, un resplandor. Quiere decir que todavía dentro suyo hay un poquito de luz, y esa luz puede ser rescatada. Y eso es, por ejemplo, los animales puros. Los animales puros son clipat noga, que si son utilizados como corresponde, los vegetales, todas las cosas que utilizamos en el mundo, si son utilizados de acuerdo como pide la halajá, entonces se puede utilizar y se puede transformar para lo sagrado. Si una vaca kasher es matada como matan a los toros en España, o con una bala, o cualquier otro asunto, o incluso si se enferma y puede llegar a perder la vida por esa enfermedad y es consumida, entonces ese animal se ha cometido el judío ha cometido una transgresión, porque ese animal se ha transformado en una de las clipot completamente impuras. Entonces eso es lo que se refiere a la clipat nova. Entonces, el atzvut se deriva del plano de la clipat nova. Entonces, no proviene de la santidad, es un asunto que tendría que ser evitado. Pero, ¿qué pasa cuando se produce? Vamos a ver que si se produce porque uno está tratando de mejorar, de romper esas barreras que uno tiene adentro para servir a Dios, entonces se puede transformar en algo positivo. Entonces dice, se deriva del plano de la clipat noga, no de la santidad, porque respecto del plano de la santidad está escrito, la fuerza y la alegría están en el lugar de él. Y la presencia divina no mora, sino solamente en la alegría del hombre, y lo mismo se requiere para el estudio de la halajá. Entonces, para servir a Dios hay que estar alegre, y también para estudiar hay que estar alegre. Quería transmitirle a ustedes con respecto a este verso que dice la fuerza y la alegría están en su lugar. O sea que donde hay alegría y fuerza, quiere decir que está Kadosh Baruj Hu, y de eso hay que tomar. Y así comienza la plegaria del Shabbat. Esta frase está dentro de la plegaria del Shabbat, y este inicio de la plegaria del Shabbat
Shaharit de Shabbat, del sábado a la mañana, es parte del Crónicas 1, o Divrei Hayamim Aleph, del capítulo 16, verso 27. Cuando nosotros hacemos tefilá a la mañana, empezamos los Rukei de Simbra, los versos de alabanza a Kadosh Baruj Hu, y decimos Odula Adonai Kirubishmo Odio Bamim Alilotav Shirula Shizambrulo Sihu Bechol Niflotav Italelu Beshem Kodsho Ismachle Bemakshei Adonai Yeshu Adonai Beuzo Bakshu Panab Tamid Sihu Niflotav Asher Asa Octavo Mefeteipihu Zera Israel Abdo Bnei Yaakov Bechirav U Adonai Eloheinu Bechol Haaretz Mishpatav Sifru Leolam Britod Vaksiva Leleftor Asher Karat et Abraham Ushvuato LeYitzchak Ve'amidea LeYaakov Lechol Israel Brit Olam. Lemor Lecha eten Eretz Knaan Hevel Nachalatchem Ve'yotchem Metei Mispar Kimat Vegarim Bo V'yitalchu Migoy el Goy Memlacha el Am Acher Lo Iniach Leish Leashkam Ve'yofach Aleim Melachim Al Tigu Ve'meshicha V'ngai Al Tiru Shiru LaAdonai Kol Haaretz Basru Miyom Ve'el Yom Yishuato Sifru Bagoy Met Kevodo Bechol Amin Niflotak Y Gadol Adonai Umeulal Meod Venorao Al Kol Elohim Y Kol Elohei Amin Elilim Badonai Shamaim Asa Hod Ve'adav Lefanav Oz Ve'hedva Vimkomo. Y aquí es donde está este verso, la fuerza y la alegría están en su lugar. Oz Ve'hedva Vimkomo. ¿Ustedes se acuerdan la meditación sobre Hedva? Entonces, la meditación sobre la respiración de Hedva, no vamos a entrar en eso ahora, pero quería contarles de dónde viene este verso en Crónicas. Esta alabanza a Kadosh Baruj Hu, ¿cuándo fue cantada? Fue cantada en la época de David. En la época del rey David hubo una guerra contra los Filistín y contra los Yebusim, cuando conquistaron la ciudad que luego iba a ser Jerusalén, y ahí estaban los Filistín. Entonces David consultó a Kadosh Baruj Hu si iba a tener éxito, si iba contra los Filistín. Entonces a Kadosh Baruj Hu le dijo que sí. ¿Cómo le dijo a Kadosh Baruj Hu que sí? Ustedes saben cómo los reyes consultaban a Kadosh Baruj Hu para saber qué es lo que tenían que hacer y si tenían que hacer o no. Consultaban a través del Hoshem Mishpat y a través del Urim Betumim. Urim Betumim eran dos piedras que tenía el Cohen Gadol sobre sus hombros, una a la derecha y otra a la izquierda, y una significaba que sí y otra significaba que no. En una estaban los nombres de 6 tribus, en otra estaban los nombres de 6 tribus. Y además el Cohen tenía una pechera que se llama el Hoshen Mishpat, con 12 piedras, también una por cada tribu. Y entonces, por providencia divina, por inspiración divina, el rey o el Cohen preguntaban, y entonces a través de la respuesta que daban esas piedras, entonces se sabía qué es lo que tenían que hacer. Entonces,
verdaderamente David triunfó sobre los filistitas y al triunfar pudo acercarse. Los filisteos vivían en la zona donde hoy es la Franja de Gaza, pero estaban extendidos hacia el este y llegaban también hasta la ciudad de Betlehem. Entonces David Amelech conquistó todas esas partes y llegó hasta la ciudad de Jerusalén, donde están los filisteos, donde estaban los Yebusim. El monte y la ciudad en esa época era Yebus. Y entonces allí también triunfó frente a los Yebusim, tomó esas tierras y allí construyó lo que se llama la ciudad de David. Hoy si vamos a la ciudad vieja de Jerusalén, a la ciudad antigua, cuando entramos vemos una torre y ahí esa torre está sobre una construcción bastante antigua donde está la tumba de David y también la tumba de otros reyes, y pertenece a una zona que era la zona donde estaba la fortaleza de David, se llamaba la ciudad de David. Y cerca de allí, a unos cuantos cientos de metros, caminando se llega al Kotel y se llega al Beit HaMikdash, Besat Hashem, que se ha construido pronto en nuestros días. Amén de amén. Entonces, gracias a eso, David pudo construir la fortaleza de David, la ciudad de David. Él había sido ungido por el profeta Shmuel. Luego el profeta Shmuel falleció y continuó el profeta Natán. Y Natán le dijo en el capítulo 17, haz cuanto esté en tu corazón porque Dios está contigo. Y entonces en el capítulo 16, versículo 27, está esto que acabamos de leer. Todo este capítulo 16 contiene la alabanza, donde muestra cómo David trae el arca del testimonio y lo pusieron en medio de la tienda de David, que se había puesto especialmente para ella. Y así cuenta el capítulo 16 de las Crónicas. Trajeron pues el arca de Dios y la sentaron en medio de la tienda de David. Había tendido para ella y ofrecieron holocaustos y ofrendas pacíficas delante de Dios. Y cuando hubo acabado de ofrecer David los holocaustos y los sacrificios pacíficos, bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Y repartió entre toda la gente de Israel, así hombres como mujeres, a cada uno una torta de pan y un trozo de carne y un pan de pasas. Y constituyó de entre los levitas a quienes ministrasen delante del arca del Señor, e hiciesen recordación y alabasen, y lo hacen al Señor Dios de Israel. Los levitas eran los que tenían los instrumentos y sabían cantar, y cantaban las canciones que había compuesto el mismo David. Asaf, el principal, y después de él Ziaria, Hiel y Shmiramot, y Hiel y Matitiá y Eliab y Benayau, y Obed, Edom y Hiel, con los instrumentos Nebel, Kinor y Asaf con tambores para hacer resonancia. Tenían cítaras y arpas.
En tanto que Benayau y Yaziel, los sacerdotes, estaban con trompetas continuamente delante del arca del pacto del Señor. Entonces en aquel día David principió a tributar alabanzas al Señor por mano de Asaf y sus hermanos. Entonces, dice, comienzan a cantar y cantan esto que acabo de leer en hebreo. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, haced conocer entre las naciones sus hazañas. Cantadle a él, tañedle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su nombre, regocíjese el corazón de los que buscan al Señor, acudid al Señor y su fortaleza y buscad de continuo su presencia. Suena más lindo en hebreo, ¿no? En castellano suena medio, ya saben. Entonces, esta alabanza con la cual comenzamos la plegaria de Shaharit a la mañana es una hermosa alabanza que compuso David y cantaron los levitas cuando llegaron a la ciudad de David y trajeron el arca a Jerusalén. Como ustedes saben, David hizo todas las conquistas, pero hasta que no vino su hijo Shlomo, el templo sagrado no fue construido. Entonces, dice, la Torá nos trae el Rebbe aquí, que después de haber hecho todo el trabajo para doblegar, para destruir el orgullo, la soberbia, entonces puede ser que tengamos depresión. ¿Qué hacemos con la depresión? Tenemos que ir a buscar fuerzas al lugar del opuesto de la depresión, que es la fuerza y la alegría. ¿Y dónde está eso? En su lugar. Está allí donde está Kadosh Baruj Hu. Tenemos que ir en busca de Kadosh Baruj Hu, porque la presencia divina no mora sino en la alegría del hombre. Lo mismo se requiere para el estudio de la Halajá. Así está escrito en el Talmud. Entonces, como la alegría solo está donde hay santidad, toda depresión proviene de la Klipat Nova. Entonces, ¿cómo puede ser entonces que aun si la persona no tiene que sentirse perturbada por la depresión resultante de su meditación, cómo puede ser entonces que a pesar de esto, la persona no se tiene que perturbar si cayó en esta Klipat Nova? Entonces dice, si la depresión es por la toma de conciencia de sus fracasos en los asuntos espirituales y proviene del bien contenido en Klipat Nova, o sea, vino una depresión por un buen motivo, por este motivo escribe Larisa que incluso la preocupación por los pecados propios es apropiada únicamente durante el momento de la confesión, pero no durante la plegaria y el estudio de la Torah, que deben llevarse a cabo con una alegría que se deriva exclusivamente del plano de la santidad. Cuando uno estudia Torah y cuando hace plegaria, viene el Yetzer Hará y te empieza a recordar todas las cosas que saben que a vos te hacen mal. Y entonces te pones en depresión. Así hablaba el Rebbe en los capítulos anteriores. Entonces, por un lado hay que dejarlo de lado, pero no se puede vivir rechazando todo el Heshbon Nefesh, rechazando todo lo que uno hizo y que tenía que hacer Teshuvah. Entonces hay que delimitarlo a momentos determinados. Hay momentos en la plegaria en que se hace la confesión, se llama Al-Het, y uno se golpea el pecho por cada uno de los pecados, y entonces dice una plegaria ahí, y ahí en ese momento tiene la oportunidad de descargar esa depresión y sentirse realmente bajo y humillado por las cosas que hizo. Pero durante el resto de la plegaria, antes y después de eso, hay que estar alegre, si no toda la plegaria no existió, no sirvió para nada. Porque si uno está haciendo plegaria, significa que está hablando con Dios. Y
qué mayor alegría de saber que uno está hablando con Dios. ¿Cómo puede estar triste por eso? No obstante, a pesar de que tomó conciencia y entró en depresión, por supuesto no una depresión enfermiza, sino simplemente bajó su estado de ánimo un poquito. Aplastará la Citrajára con la depresión, ella misma de la Citrajára de Nova, porque este es precisamente el método de humillar a la Citrajára. Cuando uno siente que está haciendo algo malo, y eso malo le produce depresión, le produce un perjuicio, entonces ese mismo perjuicio habla en mal de aquello que nos produjo el perjuicio. Entonces, ¿por qué uno debería utilizar métodos para prestar la impureza, la oscuridad que hay en uno, que lo llevan a la depresión? Entonces dice en Tanya, no obstante, este es precisamente el método de humillar a la Citrajára, a través de algo de su propia especie y tipo. No hay peor astilla que la del mismo palo. No hay peor hacha. ¿Sí? Dicen que el mango del hacha se hace con la misma madera, del mismo árbol. Como han expresado nuestros sabios, del bosque mismo proviene el mango para el hacha que tala el bosque. Y en espíritu similar, él se encontró con uno de su propio estilo, y sobre esta tristeza que resulta de la meditación acerca del estado espiritual propio, se ha dicho, en toda tristeza habrá un beneficio. El beneficio está en la alegría que sigue la tristeza, como se explicará luego. Luego el rey va a explicar cómo se lleva la tristeza a la alegría. Entonces, esto es un principio general cuando uno quiere destruir algo que está mal, ir en contra de la perversión, de la corrupción, de la maldad, tanto afuera como adentro. Hay que atacarla con su propia arma. Y eso es una buena respuesta para los que atacan hoy a Israel. Hoy murió una chica que hacía 2 o 3 meses había entrado a trabajar en la guardia de frontera, y ellos cuidan están por toda la tierra de Israel, y estaban cuidando un grupo de ellos al lado de la puerta de Damasco en la ciudad antigua de Jerusalén, y se acercaron 2 personas y pasó algo que marca un antes y un después, porque hasta ahora se acercaban con cuchillos o con armas blancas, pero hoy empezaron a atacar con revólveres. Mataron a esta chica con un disparo de arma y también usaban todo tipo de cosas, y fueron frenados porque ellos revisan todo el tiempo a la gente que pasa, y les pidieron documentos, y uno olvidó el documento y el otro empezó a atacar. Los 3 fueron abatidos, pero mientras tanto se tomaron la vida de esta chica, que a Kadosh Baruj Hu vende su sangre, Baruch Dayan Emet, y hay otra chica que está grave, internada, pero significa que la guerra está recrudeciendo, así como está recrudeciendo en todas partes del mundo, también acá en Israel. Y en Israel tienen que dar el ejemplo.
Y acá el Rebbe nos dice cómo hay que hacer. La Sitra Ahara es más efectivamente atacada al emplear el bien contenido dentro de ella como arma en su contra. Entonces, dentro de esta Klipat Nova, hay muchos árabes que viven entre ellos y que están en contra y que ayudan al pueblo de Israel. Pero vamos a profundizar un poco más y vamos a ver cómo hacer un paralelo con la situación actual. Como han expresado nuestros sabios, del bosque mismo proviene el mango para el hacha que tala el bosque. Entonces, continúa, en realidad, sin embargo, el estado de sentirse contrito de corazón y amargado de alma, con el corazón roto, lo que nosotros llamamos tener remordimiento, por el distanciamiento de Dios y por el hecho de que su alma está investida en la Sitra Ahara, de ninguna manera puede describirse en la lengua santa con la palabra atzvut, que significa melancolía, tristeza, pero que deriva de una palabra que significa contrañido, quiere decir que está deprimido, cuando uno está deprimido es como que se cierra dentro de sí mismo y se limita más. Entonces es un tipo de depresión que entumece, que comprime el corazón de la persona, entonces bloquea los sentimientos. Ese es el problema de la depresión, se bloquea la mente, los sentimientos. Entonces lo que hay que hacer es estimular a la persona, estimularse a uno mismo. Entonces uno está amargado, está con remordimiento porque se siente lejos de Dios, porque su alma está investida en Sitra Ahara, está dentro de un cuerpo que no ayuda. Entonces, aquí el Rebbe dice que en realidad esto que se llama atzvut proviene de verdaderamente de la Sitra Ahara, proviene de que esos remordimientos no nos llevan a nada bueno, sino que cada vez nos atrapan más, nos limitan más, nos inmovilizan, nos paralizan, como ese miedo que te paraliza. Entonces dice, no, en realidad esto que está pasando no es una depresión como esa, sino que lo que hay es amargura. Y la contrición son precisamente, entonces, la amargura y el merirut y la contrición, o sea, ese estado anterior que uno está completamente entumecido y paralizado, son cosas opuestas, ya que el hecho mismo de que la persona se conmueva y esté amargada es en sí mismo señal de vida, solo que esta vitalidad se deriva de los sagrados atributos de severidad, mientras que la alegría se deriva de los sagrados atributos de bondad. Hablamos en la clase de este domingo de lo que son los Hamishah Hasadim y Hamishah Geburot, que se provienen de Da'at, provienen de lo alto, y se invisten en Malhut. Entonces cuando las Geburot no son sometidas, como en la Birkat Kohanim, que la mano derecha está un poco más elevada, cuando los sacerdotes bendicen al pueblo, para que las 5 Hasadim de la mano derecha esté sometiendo, esté dominando, y entonces las Geburot se incluyen. Entonces las Geburot son limitaciones que sirven para algo y que nos dan alegría, que nos dan posibilidad de mejorar, de hacer cosas buenas. Pero las limitaciones por limitación, por orgullo, por maldad, esas no sirven para nada, son 5 Geburot que están separadas de los 5 Hasadim. Entonces, la depresión viene de los Geburot que no tienen nada bueno.
que es nada más que el rigor por el rigor. Yo me siento mal y me siento que soy una persona mala, que no tengo salida, y la situación en que me encuentro no tiene solución, etcétera, etcétera. Todos esos son pensamientos de los Heigeburot que no tienen nada de bueno. Si son klipot, temeot, son cáscaras impuras completas. Entonces, el atzbut, la depresión, no es eso que surge del verdadero Heshbon Nefesh, de la verdadera las verdaderas ganas de conocer la verdad, de acercarse a Dios, de ser una persona correcta. Entonces, uno siente las limitaciones, analiza cómo es y ve lo que está pasando. Entonces, ante semejante situación uno se pone mal. Pero ese mal que uno se pone tiene que ser amargura. Porque dentro de la amargura hay una esperanza, así como todas las hierbas amargas y todas las cosas que son amargas tienen un poder curativo. Algunos tienen un poder tan grande que si uno toma una cantidad exagerada puede ser dañino, pero en general las verduras y las sustancias amargas son medicina, solo que hay que saber cómo tomarla cada una. Entonces también el Heshbon Nefesh hay que saber cómo tomarlo, no se puede tomar todo el día, sino que una pequeña dosis cada momento. Entonces en ese momento, esa dosis no solo no nos hace caer, sino que nos eleva. Entonces hay gente que cuando uno le pregunta cómo está, dice, ay, estoy mal porque no puedo conectarme con Dios. Pero en este momento no es el momento de estar mal por eso. Si te hubieras ocupado en su momento, ahora estás bien. Porque esa misma situación de amargura significa que te estás conectando con Dios. El solo hecho de pedir ayuda significa que estás saliendo de tu propia situación, estás tratando de que alguien te ayude. El solo hecho de querer que alguien te ayude ya es el principio de la solución. Ya es la situación positiva. Bueno, entonces, nuevamente, la amargura y la contrición son precisamente lo opuesto, ya que el hecho mismo de que la persona se conmueva y esté amargada es en sí mismo señal de vida, solo que esta vitalidad se deriva de los sagrados atributos de severidad, mientras que la alegría se deriva de los sagrados atributos de bondad. Ambos son sagrados, pero cuando están solos están en desequilibrio y no funcionan, porque el corazón contiene a ambos. Entonces, llegamos a un punto importante y es que esa sensación que tenemos no es depresión. No tengo que decir estoy deprimido, sino tengo que decir estoy amargado. Por supuesto que la amargura no puede ser un estado constante. Uno sabe cómo son las personas que son amargadas. Las personas amargadas son gente que está molestando todo el tiempo a sí misma, a los demás, que nada les viene bien. Hay que tomar esa medicina un poquito, 30 minutos por día. Entonces, ahora que el Rebbe estableció que la tristeza provocada por el balance espiritual no es depresión, no es atzrut, sino que es merirut, amargura, surgen algunos asuntos. Dice, antes el Alter Rebbe
había declarado que la persona no debía verse perturbada por esa tristeza, aun si de hecho era atzvut, que se deriva del Sitra Ahara, porque este es precisamente el método de humillar al Sitra Ahara, o sea, a través de algo de su propia especie y tipo. Entonces, ¿por qué la necesidad de justificar ese atzvut, la depresión, si esta tristeza no es para nada depresión, sino que es amargura? Entonces, el Rebbe va a decir más tarde que el momento oportuno para ocuparse de los fracasos espirituales es cuando de todos modos uno está deprimido por preocupaciones de índole material. Porque hasta ahora estuvimos hablando de la depresión que proviene de saber que uno está lejos de Dios, no de que no tiene plata o que tiene problemas materiales. La depresión que despierta esta meditación lo librará de su depresión inspirada en cuestiones materiales. Entonces, cuando uno tiene preocupación por los asuntos materiales, que tienen que ver siempre con el egoísmo y con el propio deseo de tener éxito y ser el mejor y que tener todo lo que uno desea en forma material. Entonces, en ese momento, cuando uno tiene ese problema, tiene que derivarlo a la depresión que viene por los asuntos espirituales. Y entonces, eso lo va a librar de la depresión que viene por asuntos materiales. O sea, uno tiene que pensar, como leímos al principio, pusimos esta meditación, la mayoría de ustedes no estaba. Cuando comenzamos la clase siempre ponemos música y meditamos, y pusimos esta meditación. Vamos a hacer un minuto de música, de meditación, mientras ustedes leen esto que acabo de poner, que es justamente lo que tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Qué pasa cuando hay un juicio, que hay problemas de dinero, hay acusación uno del otro? Tienen que ir en busca de la raíz espiritual, y aquí el Zohar nos ayuda.
Entonces, para redondear un poco el tema y seguir adelante, hay depresión y hay amargura. Entonces, ¿qué es lo que hay en realidad? ¿Uno o el otro? El Rebbe nos está diciendo que primero, en primera instancia, hay una verdadera depresión, uno se cae, uno baja su espíritu, pierde alegría al meditar y al sentirse inferior a los demás, como dijimos, incluso más bajo que el más bajo de todos los hombres. Pero eso tiene que ser algo muy, muy cortito, muy momentáneo. Porque si ese balance fue hecho para superarse, no fue para autodestruirse, sino que fue para buscar la verdad y encontrar el motivo de las cosas, entonces inmediatamente va a sentir amargura y se va a sentir enojado con la maldad, con el Sitra Ahara, con todas esas cosas que lo molestan para servir a Dios y para ser feliz. Entonces esa es la clave para empezar a salir y para eliminar toda la impureza y todas las cosas malas y hacer que las Geburot se interincluyan con el Gesed y así sean dulcificadas. Entonces, por eso, esa pequeña depresión que aparece al principio por las cosas espirituales, borra y elimina toda la preocupación por los asuntos de este mundo. Entonces cuando se termina, en ese momento se transforma toda la depresión en amargura y en enojo, y ese enojo es como ustedes vean los boxeadores, antes de pelear, se muestran cara de enojo y se insultan y se dicen de todo, los boxeadores, los luchadores, y hacen como que son más fuertes y qué sé yo, están bien enojados y malos, pelean y tratan de vencer, y después cuando termina la pelea, fue el último gong, al final se abrazan y son amigos y se piden perdón uno al otro. Entonces ese enojo tiene que ser, en realidad no tiene que ser algo verdadero, porque no verdadero, no tiene que ser algo permanente, no tiene que ser algo constante dentro de uno, sino que tiene que ser nada más que un método para juntar energía contra aquello que quiere destruir. Entonces es algo completamente consciente. La depresión sale de los límites del control. Y por eso la persona tiene que pedir ayuda y a veces hay que dar remedios, etcétera, etcétera. Pero esta situación es una situación consciente que uno no está manejando. Entonces se transforma en una depresión temporaria que luego le da una energía para salir de allí. Entonces por eso dice que en la misma Sitra Ahara está la luz que hay que rescatar. Por momentos la persona debe despertar los sagrados atributos de severidad a fin de morigerar los juicios estrictos que en este contexto caracterizan al alma animal y a la inclinación al mal, cuando esta última domina al hombre, Dios no lo permita, porque los juicios severos solo pueden ser endulzados en su fuente. Morigerar los juicios estrictos quiere decir endulzarlos. ¿Por qué solo pueden ser endulzados en su fuente? Porque en su origen todas las cosas son buenas.
ahí donde no hay oscuridad y ocultamiento, se ve cuál es el verdadero motivo de las cosas que pasan. Entonces allí todo se dulcifica, se rectifica. Por eso dijeron nuestros sabios que la persona siempre incite la ira de la inclinación al bien contra la inclinación al mal. O sea, hay un enojo de Kedushá, hay un enojo del alma divina, que es la inclinación al bien. Entonces, cuando uno se enoja, no tiene que enojarse con la otra persona, sino que tiene que enojarse contra la maldad que hay en esa persona. Y también con respecto a uno mismo. Es lícito enojarse con uno mismo. Pero no para destruirse, sino para destruir aquello que no lo deja vivir. Es decir, cada vez que lo vea necesario para sí. Sin embargo, el momento adecuado para esto, para esta ira del alma divina contra el alma animal, el momento que es oportuno y adecuado a ello para la mayoría de la gente es cuando la persona está de todos modos deprimida por asuntos mundanos, o simplemente así, sin causa alguna. Este es un momento oportuno para trasladar la depresión hacia cuestiones espirituales, para ser de los amos de cuenta previamente mencionados y cumplir con la enseñanza de nuestros sabios, que la persona siempre debe incitar la ira de su inclinación al bien contra su inclinación al mal. De este modo también logrará librarse de la depresión ocasionada por los asuntos mundanos. Entonces, todo mal, toda maldad, es nada más que una forma degenerada del atributo de severidad, del atributo de Geburah, que se derivó del plano de la santidad. Por eso está dicho que toda la maldad que hay en el mundo proviene de la Geburah llevada al extremo del pueblo de Israel. Todos los problemas que hay en el mundo provienen de las cáscaras impuras que provienen de los pecados del pueblo de Israel, dicho en otras palabras. Por eso Akadosh Baruj Hu nos manda constantemente motivos para hacer teshuvá. Naturalmente, este mal es de la clipá, de la cáscara impura, y esto incluye también así trabaja del alma animal y del impulso al mal. Ya hablamos algunas veces lo que es el alma animal. El alma animal es el instinto de supervivencia de la persona, que hace que su cuerpo esté vivo. Pero cuando eso se interpone con el verdadero objetivo de la persona, entonces esa parte del alma animal sí trabaja, es el impulso al mal. Entonces, para elevar o endulzar el mal, sublimar ese mal, ahora, sublimar, ¿qué quiere decir? ¿Qué es sublimar? Es transformar un sólido en gas. Quiere decir, eliminar todo lo que sea tosco y rudo y material, y transformarlo. El gas todavía es algo de eso que había, pero es sublimado, es etéreo, está purificado. Entonces, todo ese atributo al mal, que es Geburah, que proviene de incontables contracciones y tzimtzumim y descenso de ese atributo, lo transforma en el mal. Y para elevarlo y endulzarlo y devolverlo al plano de la santidad, es necesario traer su fuente para que tenga peso sobre él, para que le diga de dónde vino. En términos del servicio a Dios por parte de la persona, esto significa aplastar su impulso al mal por medio de Meirirut, el remordimiento amargo, que deriva su vitalidad del sagrado atributo de severidad, origen del impulso al mal. Entonces, ambos provienen del atributo de Geburah, el rigor estricto y absoluto. Pero el atzlut, la depresión, es el rigor por el rigor. En cambio, la amargura es el rigor para revelar la luz interior y la dulzura. Por eso hay una enseñanza jasídica muy importante sobre
la Haftará, que cuenta sobre Dios que le da una profecía al profeta y le dice, ¿qué es lo que viste? Y él dice, vi un palo, una rama de almendro. Y Dios le dice, sí, has visto muy bien. En hebreo, almendra se dice shaked. Y lishkot quiere decir ser estricto, cobrarse las deudas de los malvados. Entonces dice, viste bien, porque yo soy rápido y me apuro para cobrar los actos de los malvados y para premiar las buenas acciones de las personas buenas. Entonces, el Rebbe nos da un ejemplo justamente con las almendras. Hay dos clases de almendras. Hay unas que son almendras que cuando uno las toma ya están listas para comer. Las puede comer así como salen del árbol. Y hay otras que se llaman almendras amargas. Esas almendras amargas tienen olor a cianhídrico y son verdaderamente amargas. Si alguna vez comieron el carozo del durazno o incluso el carozo de la manzana, esa pepita que hay adentro, van a sentir ese amargor. Pero ¿qué pasa? Cuando esa almendra amarga se cocina en el horno, se hornea, se transforma en algo más sabroso todavía que la almendra normal, que la otra almendra que se podía comer así simplemente. Entonces, ese horno, ese calor, representa justamente a las Geburot que Akadosh Baruj Hu nos envía para transformar eso amargo, eso que no podía ser utilizado antes, que podría llegar a terminar en depresión, pero en general toda la maldad y la oscuridad y los impedimentos, como la depresión o las malas acciones que uno puede hacer, las malas inclinaciones, y que todo eso está representado por el alma animal, el Sitra Ahara del alma animal, el instinto del mal, cuando se lo conecta con su raíz, que son las Geburot en lo alto, que fueron creadas nada más que para crear. Las Geburot están representadas por el Tzimtzum, por la contracción inicial. Entonces la contracción inicial, que es todo lo que estudia la Kabbalah, es justamente la limitación de la luz para crear. Entonces cuando uno entiende que las cosas que pasan y que las limitaciones que uno tiene en realidad son para bien, y eso se entiende solamente si uno va a la raíz de la situación, no simplemente repitiendo como un loro todo lo que hace Dios es para bien, entonces yo no me interesa que esto, si es bueno o malo, entonces yo lo acepto. No hay que aceptar así como así. Hay que ir al origen de las cosas y saber por qué nos pasan, porque todas son mensajes de Akadosh Baruj Hu, tanto para mejorarnos a nosotros mismos como para saber qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que Él quiere de nosotros. Y entonces los juicios severos solo pueden ser endulzados en su fuente. Y a través de esto también se libera de los problemas materiales, de la depresión ocasionada por los problemas materiales. Para poder acceder a eso,
hay que escuchar todas las clases anteriores y seguir las clases que van a venir. Pero en definitiva, lo que hay que hacer es meditar y pensar en forma honesta quién es uno, qué es lo que hace, por qué hace las cosas que hace, pero no para criticarse, sino para poder saber. Y cuando uno sabe, significa que se iluminó. El saber es iluminación. Entonces, por eso hay que estudiar Torah, hay que consultarle a los sabios, hay que practicar todo eso que uno estudia, hay que transmitírselo a los demás. Todo eso es parte de romper las cáscaras y llegar a conocer un poco más. La experiencia es imprescindible, hay que hacer. Y todos estamos en el mismo camino. Y cuanto más uno sabe, más fuerte es la amargura y más fuerte es la depresión en que se cae. Porque acá es Baruj Hu, cuando tenés que esforzarte más, pero ¿qué quiere decir esforzarme más? ¿En qué? Tienes que pensar cuáles son tus puntos flojos y en base a eso vas a saber qué es lo que Akadosh Baruj Hu quiere de vos, porque Él puso esos puntos flojos en vos. No es un asunto tuyo, vos no te hiciste a vos. Eso cuando uno se pone en depresión por los puntos flojos que tiene, eso es Sitra Ahara, porque ese es el orgullo, es el, como decía antes, es la arrogancia de pensar que uno es el que hace las cosas. No, incluso las cosas malas que uno tiene, no las hizo él, las hizo Akadosh Baruj Hu. Y si las hizo mal, no es para que las dejemos mal, sino porque eso es lo que él quiere que rectifiquemos. Y eso es ir a la raíz de las cosas. Saber que esas cosas malas tienen su origen en las Geburot buenas. O sea, que tienen su origen en el deseo de Akadosh Baruj Hu de crear un mundo y que este mundo sea una morada para él. Y para eso se ocultó, para que lo hagamos nosotros. Esta es parte de todas las meditaciones que uno tiene que hacer para transformar esa amargura en felicidad. Luego llegará a la verdadera alegría de la siguiente manera, a fin de reconfortar su corazón doblemente, luego de las palabras de verdad arriba mencionadas, que se diga a sí mismo lo siguiente, que diga a su corazón, es cierto, sin duda que estoy extremadamente distanciado de Dios, que soy despreciable, aborrecible, etcétera, etcétera, pero todo esto es cierto solo de mí, el cuerpo y el alma animadora que está dentro de él. Pero dentro de mí hay una parte de Dios tal cual, presente incluso en los más indignos de mis semejantes indignos, o sea, el alma divina y la chispa de divinidad misma que está investida en ella, animándola. Solo que cuando el cuerpo y el alma animadora, el alma animal, están en un estado tan bajo, el alma divina está en un exilio dentro de ellos. De modo que por el contrario, cuanto más distanciado estoy de Dios y cuanto más grande es el desprecio y el desdén, tanto más profundo es el exilio en el que se encuentra el alma divina. Y tanto mayor es la compasión que merece. Por lo tanto haré que mi objetivo y deseo entero sea sacarla de este exilio y devolverla a la casa de su padre como en su juventud. O sea, como fue antes de investirse en mi cuerpo, donde estaba totalmente absorbida por la luz de Dios y unida a él.
Entonces, por el solo hecho de saber que somos seres humanos creados, que Dios nos creó y que nos dio un alma en el interior, y que tiene no vamos a hablar acá de niveles del alma, porque primero que todo no todos tienen el mismo nivel y es imposible saber qué nivel tiene cada uno. No tiene sentido saber en qué nivel está. Lo importante es saber quién es uno, qué es lo que siente, qué es lo que pasa, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus puntos flojos y actuar. Después el nivel, sabemos que no somos lo peor que hay y tampoco somos el tzadik más grande, así que estamos en el medio de todo ese asunto. Pero un converso es un judío, así que no hay ninguna diferencia entre un converso verdadero, que pasó todas las etapas y que en verdad tiene un alma divina en su interior. No hay ninguna diferencia con cualquier otro judío, todos provenimos de conversos. Entonces, antes habíamos dicho que siempre el alma, el instinto del bien tiene que enojarse con el instinto del mal. Ahora, ese siempre no quiere decir que es todo el tiempo, sino que cuando uno se enoja, siempre tiene que enojarse contra eso, pero no tiene que estar enojado todo el tiempo. Porque en realidad uno tiene que estar alegre, no tiene que estar enojado. Pero cuando se enoja, que se enoje. Por eso cuando uno dice, quiere que pasa algo y quiere descargar su enojo, se descarga contra una cosa mala. No hay que enojarse con el prójimo, ni con las cosas buenas, ni con Dios, sino que si uno tiene ganas de insultar y tiene ganas de protestar y qué sé yo, enojarse con los terroristas, que se mueran todos los terroristas, que se mueran todos los asesinos. Y tiene ganas y va a salir, si lo reprime es peor. Entonces, al maldecir al malvado, entonces está haciendo incluso algo bueno. Pero eso no tiene que ser todo el tiempo. Tiene que ser el momento en que no hay más remedio, el momento que está deprimido y que tiene que enfocarse para destruir la maldad, la oscuridad. Pero el resto del día, el resto de la plegaria, el estudio, el trabajo que uno hace todo el tiempo, tiene que estar alegre, no tiene que estar enojado, ni siquiera contra la maldad. Entonces, los sabios, ¿qué quisieron decir en el Talmud? Que siempre hay que incitar la inclinación al bien, que cuando vea que precisa, cuando ve que la arrogancia de su alma animal no permite que la luz de su alma divina penetre en su corazón y causando Timtum Alev, entonces vamos a volver sobre este último asunto porque es un punto crucial y hay mucho material para muchos ejemplos de este asunto. Pero a veces uno está deprimido por causas materiales porque hizo algo malo y es juzgado y tiene que pagar. Entonces, como enseña el Zohar, si uno sabe que eso que está pasando es para cancelar deudas de otras vidas o de algún acto anterior que hizo en esta misma vida, eso significa ir a la raíz y ahí ya está endulzando y está queriendo que el juez
le diga exactamente cuál es la forma de repararlo, qué es lo que tiene que pagar para quedar libre. Dentro de un rato viene la clase de Jacob desde Argentina, así que prepárense. Mañana también hay clase de Jacob. Viene un Shabbat de Parashat Mishpatim, muy interesante. Estamos subiendo varios videos que nos quedan atrasados. Tenemos muchos videos que no pudimos ponernos al día. Estamos subiendo 2 o 3 videos por día, a ver si algún día llegamos. Pero el Rab nos está haciendo revelaciones maravillosas. Como siempre les pedimos que colaboren, cada uno en la medida de sus posibilidades, con todo nuestro trabajo. Y Bezrat Hashem vamos a poder aumentar y aumentar. Que tengan todos ustedes Shabbat Shalom. Este es Shabbat Mevarjim. La semana que viene comienza el mes de Adar, Adar Aleph. Este Rosh Chodesh tiene 2 días, porque el mes de Shvat tiene 30 días. Así que este domingo vamos a hablar también un poco del mes de Adar y todas las cosas lindas, todos los juicios y todas las contiendas que uno tiene contra el banco, contra los malvados, contra cosas. Es preferible hacerlo en el mes de Adar. Así que tenemos 2 meses para solucionar todos los asuntos y que Akadosh Baruj Hu nos salve como salvó al pueblo de Israel en la época de Purim, en Babilonia, y que nos llenemos de alegría y felicidad y nos elevemos, lleguemos a la raíz de donde se dulcifica todo, donde no se sabe la diferencia entre Amán Rasha y Mordejai Tzadik, Arur Amán y Baruch Mordejai. Que tengan todos un lindo Shabbat, bendiciones de la tierra de Israel.